Cuando se inició la Guerra de la Independencia, 1808-1814, en la que España se enfrentó a Napoleón, no solo existió el conflicto bélico, sino que paralelamente a este, el ejército napoleónico se dedicó a expoliar el patrimonio artístico español. Fue una incautación encubierta bajo la excusa de crear un museo nacional. Y hoy tenemos, como siempre, a nuestro experto en historia, don Carlos Fernández Andrade. Bienvenido, don Carlos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Muy buenas noches, Carlos. Y bueno, nos falta nuestro compañero Juan Carlos, que queremos mandarle un besito nos muy estará fuerte. escuchando, que está regular Lo de salud. echamos mucho de menos, que está regulín de salud. Pero bueno, ya prontito lo tenemos aquí, pero que lo echamos muchísimo de menos. Sí, y además le deseamos pues pronta recuperación, ¿verdad? Seguro, seguro. Así que te queremos desde aquí, Queremos Juan Carlos, mucho y te saludos. echamos de menos. Bueno, antes de entrar en materia, porque hoy tenemos Bueno, ese... Carlos, que también lo queremos mucho, ahora tenemos que hablar de él, de algo Hombre, por muy supuesto, interesante. Por supuesto, además interesantísimo. Pero antes de entrar en materia sobre ese expolio de Napoleón en España, Por que se eso, llevó por lo más eso. grande de cuadros, y sus generales y su ejército y demás, vamos a hablar con Carlos Fernández Andrade, porque nos tiene que decir novedades, Una como va sorpresita, una la sorpresita. publicación de su libro. Vamos a recordar de qué trata Está ya ahí ese libro. calentito. Y alguna serie de novedades que tiene con respecto a, oye, a alguna ponencia que se está por ahí fraguando. Sí, que nos cuente un poquito. Sí, Varias. Sí, bueno, No bueno, quiero llevar- la conferencia que tuve ocasión de dar en el Labradores, en el Club Labradores de Sevilla, pues Fue todo un éxito. bueno, parece ser que sí, a la Claro, gente le gustó, a claro. la gente le gustó. Y vamos a repetirla en junio. En junio, todavía tenemos ya el sitio, la fecha está casi pendiente, pero iremos informando puntualmente. Así queda el misterio también. Sí, Claro, pero claro, Manchi claro. batea por ahí Dejamos un poquito que, el misterio. que también por Valencia, o Sí, Bueno, por bueno, Valencia y Barcelona también, en Voy Madrid dejando también. caer el En misterio. Madrid el día 30. El día en el 30 de centro- mayo. Fantástico. 30 de mayo en el Centro Asturiano a partir de las 7 de la tarde. Importante. Haré la presentación del libro que ha tenido el enésimo retraso en editorial. Bueno, Pero bueno, por una buena causa, ¿no? Por Bueno, una además lo ampliaste, con lo cual, oye, te ha venido bien. Sí, yo estoy muy contento con cómo está quedando. Muy contento porque es que es un no parar de descubrir nueva documentación, nueva Pero información. vamos a repetirlo, ¿no? Bueno, no hemos dicho título y demás para claro, los nuevos para que- oyentes. Los que bueno, no- el que los no se no- acuerde también. Claro. El peso hispano, el libro se llama El peso hispano, entre paréntesis, Real de A8, Ujú. primer dólar de los Estados Unidos de América. Impresionante. Pero no solamente hablo de los Estados Unidos de América, hablo de algunas otras cosas de pasada porque hay que explicar por qué los Estados Unidos de América adoptan la moneda española. No es porque fuera casualidad ni suerte, sino porque era la moneda más prestigiosa del momento en todo el mundo. Exacto. Verdaderamente sorprendente, claro. Exacto. La gente se queda sorprendida cuando se habla de esto. La gente dice, anda, no me digas, anda, ¿cómo? ¿Sabes? ¿Y esto por qué no me lo han contado a mí en la Bueno, escuela? porque no sea... ¿Por qué no lo he visto en la tele? ¿Por qué no lo he visto en una serie de HBO, de Netflix o de Porque cualquier... eso no lo cuenta. Bueno, tendremos que sacar una serie de HBO de bueno, esto, ¿eh? bueno. Pero Bueno, bien, pero muy bien, muy satisfecho, muy contento, muy ilusionado y deseando ya de sacarlo. Eso es parirlo ya. Porque además hay un toque también lírico ahí que bueno, que no quiero decir nada más, pero que creo que va a gustar bastante. Bueno. Bueno, nosotros estaremos ahí. No queremos ansiosos. olvidar de unos señores que son importantes desde hace unos meses aquí, y siempre citamos, y son la Asociación Héroes de Cavite, ¿verdad? Totalmente. Sí, exactamente. Que está haciendo Que está una dando una gran difusión, labor impresionante sí, por espectacular. recordar lo que fuimos y, oye, esa historia de España que es impresionante y Y de la que tenemos que estar orgullosos. consiguiendo escritores, consiguiendo cosas que no te cuentan, como dice Carlos, en los colegios ni en la tele. Efectivamente, y no solamente Héroes de Cavite está haciendo una gran labor, también tenemos También a Unión a- Hispanoamericana, También, exactamente, con Alberto Marigil. efectivamente, que también están haciendo También. un trabajo fantástico, Venezuela Provincial también, Emilia Costa, que el otro día tuve la ocasión de hacerme una entrevista, estuvimos cerca de 2 horas, más de 2 horas hablando sin parar, porque Bueno. además es numismático también, le gusta. Emilio Costa tuvo una charla con él, hizo una ponencia con Héroes de Cavite hablando de la figura de Bolívar, de Simón Bolívar, extraordinaria, que yo creo que me gustaría mucho traerlo al programa, a Emilio Acosta, porque la verdad descubrió quién era realmente Simón Bolívar, con documentación. O sea que De eso tenemos un programita Sí, pendiente. sí, mucho, entonces. tenemos muchos programitas pendientes. habría que Mucho, retirar, que hay mucho de lo que- habría que retirar esa estatua que está ahí aquí en Sevilla. No, yo he estado pensando que no. No. Bueno. No, mira, Carlos. Porque eso no, A mí hay no que me gusta eso de tener eso se que... escucha en redes sociales, por todos lados, ¿eh? No. Hay que ser más inteligente. Ah, vale. Hay que ser más. Verá, yo sé, no te estoy llamando que no sea inteligente, por supuesto. Sí, No. te entiendo. Pero hay que ser más listo. Hay que Entiendo. ser más anglosajón. Que no aprendemos los españoles. Es verdad.
Lo que hay que hacer, lo que yo haría, es hacer un monumento a las víctimas de Bolívar. Exactamente. Sí. Y contar qué hizo Bolívar con ellos. Pero no destruir. No tocar nada, no destruir nada. Cuando tú cuentas las cosas como realmente fueron, Yo lo miro de otra forma. la gente Esa toma estatua. conciencia y la estatua de Bolívar se cae sola. Exactamente. No hay que tocarla. Lo de las manitas abiertas de Libertador No, no tiene no tiempo. hay que mancharse las manos ni la boca haciendo mal a nadie, ni a los malos. Igualmente. ¿Me Sí. explico? Sí, que Es mi verdad. punto de Es vista. una El mío decisión también lo inteligente. es, ¿eh? Es inteligente, sí. La verdad que sí. Vamos a aprender a ser anglosajones y a ir desmontando la leyenda negra Claro que sí. que cae sobre nosotros, que la tenemos entre otras cosas porque no hemos sido inteligentes. Bueno, pero a partir de ahora Sí. nosotros estamos haciendo una labor para que la gente empiece a aprender cosas que no sabían. El programa que se haga de Simón Bolívar va a ser escalofriante. Ya. Con datos. Va a ser sobrecogedor y escalofriante. Quedaros Claro. con esos dos adjetivos porque a mí se me cortó el cuerpo escuchando a Emilio Acosta. ¿O no? Ah, qué bueno, Pero qué bueno, qué bueno. Bueno, eso será otro día. Otro día. Que Hoy por favor- tenemos... Que por También favor estamos- esperemos que venga. Se lo pedimos por favor que venga. Estamos aquí en contacto también con un historiador importante que te habla de los prisioneros de la Real Armada Invencible. Por Importante, supuesto, lo tenemos ¿eh? pendiente también. También. Lo tenemos Para que pendiente nuestros oyentes sepan cómo vamos caminando poco a poco. también fueron maltratados y fueron masacrados por los ingleses. Ujú. Hay un punto, una playa allí que fue Juan Carlos I y la reina de los años 90. ¡Qué bien! El Spanish Point se llama. La playa del Spanish Point. ¡Qué bien, qué guay, qué bien, qué guay! Ahí donde mataron a 200 españoles a sangre fría a degüello. Oye, el otro día cuando me O sea que- la coronación de Carlos III, yo decía, Ya. si estoy ingleses, por Dios, con todas las barbaridades que... Pero bueno, Pero ya bueno, no se puede hacer. desgraciadamente la historia es un rosario de barbaridades y de Pues sí. infortunios y tenemos que aprender de ella para irlo superando y ser felices y hacer felices a los demás. Exactamente. Bueno, pues entonces, antes de comenzar con nuestro temita sobre la guerra de independencia o sobre ese expolio de Napoleón, como siempre, vamos a comentar las efemérides más importantes de ese 9 de mayo, ¿no? Sí, efectivamente, el 9 de mayo, además un día muy significativo y lo vamos a ver enseguida. Sí. Venga. Bueno, empezamos. El 9 de mayo de 1013 en España, los bereberes, ayudados por Sancho García, conde de Castilla, se apoderan de la ciudad palatina cordobesa de Medina Zahara, residencia de los califas, saqueándola, destruyéndola y nombrando califa a Sulaimán al-Mustain. Fíjate de lo que estamos Toma hablando, de ya. una residencia real. ¿Ah? Totalmente. Toma ya. El 9 de mayo de 1386, alianza entre Portugal e Inglaterra por el Tratado Windsor. Ya empezaban Empezaban los ingleses y los portugueses, los portugueses. en su tradicional alianza, que durará muchísimo tiempo. Muy británico. Toda la parte Unión de inglesa. intereses, no, unión de intereses. Portugal necesitaba un apoyo, Un aliado. frente a España que se la Claro. quería comer, Claro. ¿no? Hablamos de Cristóbal Colón, 1502, 9 de mayo, realiza su cuarto y último viaje al continente americano. El más lastimoso y el más catastrófico de todo. Nada más que tuvo infortunios, accidentes, enfermedades, epidemias, motines. Desgraciadamente, de los 4 viajes que tuvo, el primero fue el más venturoso y el último pues fue Claro. catastrófico. Nefasto. Y cuando llegó le dijeron, te lo dije, ¿no? ¿Para qué te metes Bueno, nada? siempre pasa lo mismo. Cuando haces las cosas bien es como que tiene que salir bien Sí. y cuando te salen mal es te lo dije. Bueno, Hernando de Alarcón, el 9 de mayo de 1540, parte en su exploración a las costas de California. Fíjate que Hernando de Alarcón es uno de los exploradores más desconocidos Pues sí. de la Alta California, se metió por el río Colorado. Su expedición, quizás porque su expedición no fue un éxito, desapareció. Ujú. Desapareció sin dejar rastro. Bueno, dejó un rastro, dejó unas Qué misterio, cartas, dejó unas cartas enterradas con una documentación, una información de parte de su viaje debajo de una serie de cruces que fueron descubiertas por expediciones posteriores, por Ujú. los hombres de Francisco Vázquez de Coronado. Por eso sabemos de la expedición. Otra fecha importante, 9 de mayo de 1605. En España se publica la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Una Saavedra. fecha insigne, ¿Eh? sin Wow, duda. Esa sin historia duda. total, Eso ¿eh? no- eso es- Esto no lo sabe mucha gente, yo tampoco lo sabía, pero es una fecha a tener Muy siempre en importante. cuenta. 9 de mayo de 1781. En el Mar Caribe, los españoles expulsan a los ingleses de Florida Occidental. Esto hay que recalcarlo, ¿eh? Esto hay que darle caña. Eso fue Bernardo de Galvez. Bernardo de Galvez, sí. Bernardo sí. de Galvez, que tomó Baton Rouge, tomó Manchac, tomó Panzacola y iba camino de San Agustín. Y se firmó la paz antes. Pero que eso fue la operación militar más importante en tierra. Que Ujú. hizo España en la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Otra fechita que tenemos por ahí, 9 de mayo de 1837, se promulga oficialmente la Confederación Peruano-Boliviana. Ese mismo día, Andrés de Santa Cruz asume supremo protector de la Confederación Peruano-Boliviana. Perú-Bolivia. 9 de mayo de 1841, en España comienza la regencia de General Baldomero Espartero,
También, ¿eh? Efectivamente. Más cuyons que más valiente que partero. Mira, ese es el ejemplo español de un político, un militar que tiene, yo creo que mucha testosterona y neuronas tenía también, porque era inteligente espartero. Pero le faltaba, como dicen los italianos de nosotros, manca finezza. Le faltaba estrategia. Muy vendido a los británicos. Se cuenta que vivía en una calle enfrente de la embajada británica. Y le pusieron una pintada en su casa, eso lo cuenta José Luis Comella. Dice, aquí vive el regente, pero quien nos gobierna es el que vive enfrente, que era el embajador británico. Bueno, me voy a soltar un terremoto por ahí porque no estoy yo para la tragedia. Un terremoto no, ya, por favor, no. El 9 de mayo de 1883. ¿Quién nace, por favor? El escritor y filósofo español don José Ortega y Gasset, bisabuelo de la que está a mi izquierda, de doña Inés de la Cámara. Muy orgullosa. Eso no lo puede decir cualquiera, que la gente no lo sabe. Orgullosa, muy orgullosa. Pues ya mañana salen los periódicos. Yo muchas veces me pregunto si Ortega y Gasset estuviera aquí, ¿qué columnas escribiría? Ahora mismo estaría... diría? Bueno, el tema de la España invertebrada tendría para es lo más escribir... grande, ¿no? Sí. ¿Qué más? Bueno, el 9 de mayo de 1901 en Nueva York se genera pánico por la baja estrepitosa de acciones en Wall Street. Pues empezamos. Ahí todavía las acciones se valoraban en octavos de dólar. Ajá, qué curioso eso. Que era el equivalente al real simple español. El 9 de mayo de 1926 los aviadores estadounidenses Richard E. Byrd y Floyd Bennett aseguran haber sobrevolado el Polo Norte. Sin embargo, en 1996 se descubrió el diario de Byrd, donde indicó que llegaron a unos 440 kilómetros de distancia. Ay, esto fullería. Fullería. 9 de mayo de 1927 en Australia, Canberra es proclamada la nueva capital. 9 de mayo de 1929 en Sevilla, importante, se inaugura la exposición iberoamericana. Que hablaremos. Oye, estamos también en gestiones, ¿no, Carlos? De contactar con alguien que hable y que sea experto en esta exposición. Y dedicarle un programa entero a la exposición iberoamericana de 1929 que tanto legado arquitectónico ha dejado a nuestra ciudad. Pues sí, importantísimo. Muchísimo. Más que la Expo 92. Pero vamos, de la Expo 92 yo no sé a este paso que va a quedar. Nada. La verdad. Hay cosas por ahí increíbles que se están cayendo a trozos, señores. Hay que meterle mano a aquello. Bueno, 9 de mayo de 1940 en Alemania se autoriza la eutanasia. 9 de mayo de 1943 en Changyao, provincia de Hunan, el ejército expedicionario japonés, al mando del general Shunroku Hata, comienzan el primer día de 4 de la masacre de Changyao, en la que 30.000 hombres y mujeres y niños fueron violados y asesinados. Toma ya, casi nada. Esa es una Qué barbaridad. Se habla mucho de leyenda negra española, los denigracionistas, pero se ignoran actos como este. Sí, los japoneses fueron terribles, fueron los más crueles con diferencia, más incluso que los alemanes. Salvando el tema de las cámaras de gas, los japoneses fueron bastante más crueles que los alemanes. Y no se suele decir. Más cositas. 9 de mayo de 1945. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, las Fuerzas Armadas estadounidenses capturan al líder nazi alemán Hermann Göring. Hermann Göring era un líder nazi muy inteligente, muy brillante. Se cuenta la anécdota graciosa. Tenía unos puntos súper graciosos, porque era un tío muy agudo. Y se cuenta la anécdota de que cuando lo sentaron en el tribunal en Nuremberg para juzgarlo por crímenes de guerra a él y a todos los líderes nazis, una de las primeras preguntas que le hizo el tribunal es: ¿saben ustedes por qué están ustedes aquí? Y él contestó: sí, porque hemos perdido la guerra. Ya está, que también. Bueno, 9 de mayo de 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética celebra el Día de la Victoria, perpetuando su conmemoración anual desde entonces. Efectivamente, el 9 de mayo se celebra, hoy en Rusia están celebrando la victoria. 9 de mayo. Alemania se rinde el 7 y el 9 es el día que ellos lo celebran. 9 de mayo de 1946 en Italia, el rey Víctor Manuel III abdica al trono. 9 de mayo de 1949, sí, perdona. Sí, no. Víctor Manuel III, que intentó en un momento determinado zafarse de Mussolini, se zafó de él, lo imprisionó. Los alemanes lo recogieron, lo rescataron, lo volvieron a poner, pero ya la monarquía había quedado muy desacreditada, con lo cual no pudo salvarse. Seguimos. 9 de mayo de 1949, Rainiero III de Mónaco, Rainiero, se convierte en príncipe de Mónaco. Será coronado al año siguiente. Otra fecha importante. Le debe mucho la revista Hola, Esa Grace Kelly y todas las hijas. Madre mía. Las hijas sobre todo tenían estaba entretenida la cosa. Sí. 9 de mayo de 1950, Robert Schuman presenta la declaración que lleva su nombre, primer paso para la formación de la Unión Europea. Importante también. 9 de mayo de 1950, el Instituto Nacional el INI español, junto con 5 bancos,
y la colaboración del grupo Fiat crean la automovilística SEAT. Anda, toma ya. Qué pena. El ¿Qué Seita, fue de la ¿os acordáis SEAT? del Seita? Claro que El sí. 600, Y me acuerdo del INI también, el INI. que se vendió muchísimo, ¿eh? Efectivamente, hasta el Instituto año, Nacional de Industria. hasta el año 1973 se estuvo fabricando el 600. Increíble, El 9 de mayo de 1951, en el atolón Enewetak, Estados Unidos, detona la bomba atómica George de 225 kilotones, la 16ª de la historia humana. Es el primer experimento de una bomba termonuclear con núcleo deuterio. Y estamos en nuestro apartado de Historia de España. Me gustaría recargar la última efeméride antes de darle paso a Carlos. Y es que el 9 de mayo de 1994 Nelson Mandela es investido como el primer presidente negro de Sudáfrica. Importante fecha también. Y ahora nos vamos a ir al tema. Después de la efeméride, pues lógicamente vamos a hablar del tema que hoy nos trae, que es el expolio de Napoleón en España durante la Guerra de Independencia. Un tema que es para tirarse de los pelos, ¿eh? Porque es que es increíble que cómo eran aves de rapiña con nuestro arte, que se llevaron lo más grande, y eso no sale tampoco en ningún libro. Ahí me entra mala leche, me cojo los Sí, pelos y sí. digo, Bueno, Hay que googlear mucho para... este es un tema que se ha puesto ahora de hace ya algún tiempo, ya más de actualidad, pero siempre con mucha mesura, mucha moderación, me explico, pero realmente es uno de los episodios de saqueo, de rapiña y de expolio más graves de la historia de España. Y además con premeditación y alevosía. Totalmente. Es una cosa que Curioso. verdaderamente sorprende y dice, bueno, ¿cómo es posible que esto pudiera pasar? Pero claro, cuando uno ve la deriva política del reinado de Carlos IV y cómo se estrella la nación Cuando y no hay la control. entrega totalmente a Napoleón Bonaparte, dice uno, bueno, pero vamos a ver, si es que esto tenía que pasar, se ¿no? lo puso en bandeja, ¿no? Totalmente. Me decían por ahí que querían, yo me adelanto, se querían llevar a la Alhambra. Bueno, eso ya es más complicado, ¿no? Decían. Bueno, por llevarse, capaz de serio, vamos. Bueno, no, pues, Nos han llevado cosas los americanos de a Estados Sí, Unidos. era otra época, con Sí, otra sí, técnica. era más complicado, Otra sí. técnica. Bueno, Yo empezaría y con el... los Si hubieran podido, se habrían llevado los también. ingleses tienen medio Egipto allí. Por eso te digo que si hubieran podido, se habrían llevado también. Yo empezaría con el concepto de lo que es expolio. Sí, el expolio, sí. Expolio, Exacto. según la Real Academia La Real. Española, significa despojar algo o a alguien con violencia o con iniquidad. Es decir, quitárselo por las buenas, Sí, por la cara. por la cara. Eso es lo que define la Real Academia como expolio, ¿no? ¿Y por qué estamos hablando de expolio napoleónico? Pues porque hay una serie de señores que eran los mariscales y los generales franceses. Cada uno tenía una parte asignada del territorio español para su control. Y estos señores, pues, venían de una Francia culta y vinieron a dominar, a controlar y ya conocían, ya venían algunos con conocimiento de que España guardaba en sus conventos, sus iglesias, las colecciones reales, grandes obras de arte. España es un país que tuvo grandísimos en el siglo XVI y XVII, grandísimos artistas de primera talla internacional. Tenemos un Murillo, tenemos un Velázquez, tenemos un Valdés Leal, menos conocido, tenemos un Zurbarán, tenemos una serie de... Esas pinturas nunca habían salido de España, eran poco conocidas, tampoco se habían dado mucho a conocer por los españoles. Entonces ellos cuando llegan pues empiezan a descubrir y bueno, inmediatamente pues empieza el que manda impone, como eran tropas de ocupación, empezaron a entrar y hay que ver no solamente la labor de expolio que se hizo, sino la labor de destrozo. No. Las tropas francesas fueron acuarteladas en muchos conventos y en muchos monasterios donde hicieron auténticos estropicios. Yo recuerdo cuando hice el Camino de Santiago hace más de 20 años y recuerdo que iba pasando por las distintas localidades del Camino de Santiago, pues era normal que te contaran, esto está destrozado porque por aquí pasaron los franceses, ¿no? Esto está así porque los franceses hicieron no sé qué, porque los franceses hicieron no sé cuánto. Decía, madre mía, lo que se tiene aquí que haber perdido, ¿no? Y claro, los generales franceses, José I, el hermano de Napoleón Bonaparte, que fue impuesto como rey de España por su hermano Napoleón, en principio te cuenta que quería hacer una cosa parecida a lo que había hecho Napoleón Bonaparte en Francia, en París, que había hecho un museo, el Museo Louvre en 1803, que posteriormente pasó a llamarse Museo Napoleón, con la visión de aglutinar todas las grandes obras de arte importantes de Francia y las que consiguieron rapiñar y llevarse de Italia en 1796. Es importante decirlo. Exactamente. Que también se Esos lleva precedentes. muchísimas. Exactamente, hubo una serie de campañas militares en Italia. De hecho, cuando se plantan las puertas de los estados pontificios, pues el papado, a cambio de que no Te quedan que entraran no allí. Ya te entrara, queden tranquilitos. dice, mira, vamos a ver, te damos 80 Te vamos a dar cuadros. alguna cosita, ¿no? De 80 a 100. 80 o 100 cuadros te lo dejamos para que nos dejes tranquilo y aceptaron, ¿no? Es decir, que iban
iban haciendo no solamente una labor de ocupación, sino una de esquilmación, de saqueo de expolio, ¿no? Pero después se fueron al norte, y allí no veas. También. Con los Tiziano, Tintoretto y Veronés, como las bodas de Caná. Efectivamente. Y es un poco irónico porque en 1810, el día 1 de agosto de 1810, José Bonaparte dicta un decreto prohibiendo la salida de obras de arte del país. Teóricamente, inicialmente. ¿De qué país? De España. Ah. Teóricamente él quería hacer un museo. Aquí. Pero Sí. claro, eso suena un poco a excusa, ¿no? Porque realmente lo que se hizo con la excusa del museo, lo que se hizo fue un inventario, que ya iban con un inventario del año de C.A. Bermúdez, que es el inventario que hice el diccionario. O sea, que ellos iban a tiro hecho con ese Etimológico de las obras de arte de 1800. Entonces iban hecho. observando, iban a los sitios, iban haciendo un inventario, ¿no? ¿Quiénes fueron las víctimas de esta labor de expolio? Pues las víctimas fueron, primero, para empezar, las colecciones reales. inventario. Las colecciones reales, las colecciones nobiliarias, una de la colección que sufrió uno de los mayores expolios, que desapareció, fue la colección Godoy, que tenía un cuadro de Velázquez, que era la famosa Venus del Espejo. Sí, sí. Godoy tenía un montón de cuadros, tenía también de Goya, también. Que ese cuadro hubo, bueno, Godoy hizo algún negocio con algún marchante de arte que al final terminó en la National Gallery, que está allí en Inglaterra. De Londres. Sí. Los conventos y los monasterios, por supuesto, sufrieron muchísimo. Que fue uno de los primeros desnudos integrales. Sí. Increíble. Eso estaba prohibido por Era algo pornográfico. por en la aquella época. Inquisición, Era exactamente. pornográfico. Lo que pasa es que, y era una señora de la calle normalmente, que no era y ya le colocó Velázquez ese angelito para decir que era una diosa. Ya no se veía como algo Sí, pero no estaba bien visto. porno, tener entre un cuadro comillas. así. No, es que ese cuadro no estaba está prohibido. es que ese cuadro no estaba en la luz pública, No, estaba en las tenía que cámaras estar secretas, escondido. por supuesto. Claro. Era el interview de aquella. Esto me recuerda un poco peor, cuando peor. me recuerda cuando los ministros de Franco se reunieron a ver la película famosa, que ni era película pornográfica ni nada, Emmanuel, que estuvo vetada. Era un escándalo en Y aquella se reunieron época. los ministros a verla, ¿no? Pues esto es igual. Cuando la gente iba a Francia a ver el último plano en París, todo el mundo iba allí. Fíjate. También. ¿Cómo ha cambiado todo? Exactamente, pues claro, ¿qué es lo que ocurre? Que José Bonaparte también pagaba en cuadros a sus generales. Ah, qué curioso. O sea, hacía excepciones a esa ley, hacía excepciones, ¿no? Y los conventos, por supuesto, él dictó el 18 de julio de 1809 dictó una norma por la cual se suprimieron todas las órdenes religiosas masculinas, todas suprimidas, y todos sus bienes pasaban inmediatamente al Estado, con lo cual hubo una labor de expolio y de apropiación impresionante, Claro, ¿no? totalmente. Impresionante. Hubo varios generales que fueron los Aquí hay uno... que debería, es curioso, igual que hay crímenes contra la humanidad, debería haber crímenes Sí. internacionales contra el patrimonio y hacer un inventario de los criminales contra el patrimonio, ¿no? No, Aquí y, tenemos- y después, para recuperar ese patrimonio robado, el que no quiera reintegrarlo, oye, que también tenga una pena, ¿no? O lo que sea, ¿no? Que ellos se negaron a... Sí. Bueno, pero es complicado después de de tanto 2000 tiempo. y pico ahora- de cuadros, creo que recuperamos 150. Sí, ahora os Muy contaré también complicado. por qué no Qué se una vergüenza. recuperaron tanto. Claro. Es tan Había, fácil. mira, entre los generales de José Bonaparte. Hay un... Vamos por parte. Ah. Jean Barthélemy d'Armagnac, Ajá. tenemos uno, otro era Armand Augustin Luz de Caulaincourt, Ajá. Joan Joseph de Soides, que también fue uno de los grandes famosos que se llevaron grandes obras de arte, Horace Sebastiani de la Porta, Philippe Quetin Mathieu de Fabiers y Jean-Baptiste Eivé. Van 6, ¿no? Pero el peor de todos, El depredador. el depredador número 1, el tiranosaurio rex de las obras de arte españolas saqueadas, era uno que se llamaba Jean de Dieu Soult, el famoso mariscal Soult. Que tiene el apellido de un primo mío que se llama, que lo saludamos desde aquí, que Antonio de Luque Sí, Soul. Soult. ¿Eh? Pues Dentista. A lo mejor tiene Pero- algún cuadro guardado. tenemos de hacer comentarios. Lo saludamos de A aquí. ver si pero- va a tener cuadritos en casa, yo ¿eh? decía, este apellido me suena a mi diario. Pues el mariscal Saludos. Soult fue el que estuvo en Sevilla y en Andalucía. Se cuenta que llegó a acumular en el Alcázar de Sevilla 1000 cuadros de Andalucía. Sí, sí. Voy a citar un pequeño párrafo de un profesor Sí. que se llama Alberto Vela Rodrigo, que ha hecho un magnífico trabajo a este respecto, y dice así, cito, dice, la ciudad de Sevilla, que había capitulado y por tanto debía ser respetada en su totalidad, fue objeto del desmantelamiento artístico de sus conventos, iglesias y palacios por parte del mariscal. Llegó a acumular en el Alcázar una colección de más de 1000 cuadros, todos de Andalucía, que fue vendiendo por lotes y trasladando a Francia. Su codicia le llevó a amasar una gran fortuna y algunas de las más valiosas piezas sirvieron de decoración para su dominio parisiense. Tiene tela. Este señor acabó, cuando murió estaba rodeado de obras de arte, tenía 167 obras de arte que fueron subasta por sus herederos, de los cuales 115 eran obras españolas.
¿Y ahora qué han sido de ellas? ¿Dónde están? Pues vendidas, repartidas en distintas pinacotecas. Los Murillo eran los más cotizados. Exactamente. Del Hospital de la Santa Caridad, aquí en Sevilla, había 4 Murillos que se llevó. 4. Han acabado uno en el National de Londres, otro en el Hermitage de Moscú, otro, en fin, han acabado en el Louvre, otro en el Louvre, han quedado desperdigados. Se cuenta que se quiso llevar las postrimerías de Valdés Leal, que eran unas pinturas verdaderamente singulares, únicas por su temática, Sí. pero que no pudo por lo grandes que eran, ¿no? Sol hizo auténticos estropicios, él y sus soldados, ¿no? Desmontaban obras que llevaban siglos colgadas, las quitaban de sus cuadros, de sus marcos, las enrollaban, Sí. se las Así lo llevaban. hacían. Ese es el modo operandi. Bueno, y me sí. imagino que también a lo mejor se llevarían retablos y cosas de todo tipo, ¿no? se llevaron Y orfebrería, creo que se llevaron, también. o sea, Claro. al final contaremos lo que fue la batalla de Vitoria. Se llevaron un montón de cosas, muchas otras no se las pudieron llevar porque no les dio tiempo, por lo que voy a contar a final del programa, ¿no? Espero que el tiempo no se nos eche encima. No, Pero todavía sí no. que es cierto que se llevaron muchísimas obras de arte, se llevaban todo lo que podían. Todo lo que era oro, todo lo que era plata, la orfebrería, los ornamentos sacramentales, incluso estatuas de plata, estatuas de marfil, crucifijos, cálices, candelabros, facistoles, todo lo que pudieran llevarse. Todo lo que tuviera un valor. Todo exactamente, y las pinturas, evidentemente. Las pinturas se llevaron Velázquez, se lleva Felipe IV, un retrato de Felipe IV, por ejemplo, Castaño y Plata, de Velázquez. Se llevaron La Vena del Espejo, como ya he dicho anteriormente, La muerte del inquisidor Pedro de Arbúes, de Murillo, La Virgen del Niño del Rosario con el niño, también de Murillo. Es decir, de obras de Murillo se llevaron un montón. Valdés Leal también se llevaron. Sí. Es decir, Santa María la Blanca, por lo visto, dice que se la llevaron casi entera, ¿no? efectivamente, Todo lo que había el allí. triunfo de la Cristía de Murillo, que estaba en Santa María la Blanca. Y en Los Venerables también había otra de... En Los de Murillo Venerables, que había con sí, sí. Después de la guerra, cuando ya se expulsan a los franceses de España, gran parte de los cuadros acabaron en la colección de Wellington. Arthur Wellesley, el capitán, el general inglés que capitaneaba el ejército británico, esa amalgama de el ejército británico con grupos, soldados portugueses, soldados españoles, incluso algunos soldados sicilianos, pues se cuenta, gran parte de lo que acopiaron y de que acumularon no se lo pudieron llevar porque estaba en el séquito de riquezas expoliadas de José Bonaparte. Llegaron cuando ya se veía que la situación en España era insostenible y que Wellington entraba con Portugal con un gran ejército, ya en 1813, pues José Bonaparte decidió más prudente abandonar Madrid e irse a Valladolid para hacerle frente y concentrar un poco las tropas allí, ¿no? Posteriormente, ante el embate británico, tuvieron que ir cediendo terreno y acabaron retirándose a la ciudad de Vitoria. En Vitoria decidió José Bonaparte pues hacer una parada y enfrentarse a los británicos, ¿no? Para ver si podía revertir la situación. Con José Bonaparte y las tropas francesas iba un botín de unos 50 carros llenos de objetos, de piedras preciosas, de reales de A8, de monedas de oro, de doblones, de objetos sacramentales, de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Y Sí, por supuesto, marfil, oro, muchísimas plata. obras de arte, ¿no? Y por ahí un texto importante, ¿no? Sí, efectivamente. Solamente- Y fue famoso porque la batalla de Vitoria en un momento determinado se vuelve en contra de los franceses y los franceses al final salen en desbandada, dejando abandonado pues el séquito. ¿Tú lo tienes por ahí o te...? Lo tengo aquí. Vale. Lo tengo aquí. De John Blackingston, ¿no? Efectivamente. Testigo de aquella escena. Y en su memoria dejó escrito una cosita que... Exactamente. John Blackingston era un soldado que iba con el ejército de Wellington. Ujú. Y claro, y dice así, ¿no? En sus memorias, escritas años después de la Guerra de España. Sí. Dice, cito, bueno, él está contando cómo el ejército británico va avanzando, los franceses ya huyen en desbandada, desorganizada, dejan un montón de gente, de afrancesados, de mujeres, de niños que iban en carros que quedaron abandonados a su suerte. Lo que ocurrió fue que un general español cortó la vía de Vitoria hacia Francia. Tuvieron que ir por una vía alternativa, que era un camino mucho más estrecho, mucho más angosto, donde no cabían las tropas y donde no Ni cabían los los carros. Se produjo un atasco, se produjo el pánico de bandada general y acabaron abandonándose estos carros de riqueza allí. Y cuenta John Blackingston lo siguiente, cito, dice, poco después de esto, al anochecer, la cabeza de nuestra columna se topó repentinamente con unos carros que habían sido abandonados por el enemigo.
Alguien gritó: ¡son carros de dinero! Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, la división se rompió como por una orden del mando, y en un instante desaparecieron las cubiertas de los carros y en su lugar no se vio más que una masa de piernas invertidas, imaginaron la imagen, de piernas invertidas de los soldados, los miembros alzados pertenecientes a quienes empleaban en buscar a tientas los dólares por el dinero que ciertamente era. La cena era deshonrosa, pero a la vez ridícula y hasta cómica. Fui enviado a tratar de despejar uno de estos carros, lo que por fin logré, aunque no hasta que el dinero hubiera desaparecido, cuando para mi sorpresa descubrí a un oficial en el fondo con las manos llenas del metal precioso. Continúa diciendo: parece que el botín de España hubiera sido vomitado de golpe. Dólares y monedas en general eran tan abundantes entre los hombres que la mañana después de la batalla se podría haber obtenido casi cualquier suma en plata por un doblón cuyo valor se incrementó a razón de su portabilidad. Y otro veterano de guerra que estuvo también con Wellington en ese ejército, George Bell, contaba lo siguiente, cito: el botín era inmenso. 5 millones de dólares abandonados por los franceses y dejados en el suelo eran recogidos por los no combatientes acompañantes de la tropa. Había barrilitos de doblones y napoleones de oro para recoger, pero eran demasiado grandes y pesados para meterlos en la mochila. La persecución fue tan rápida y los hombres estaban tan excitados, no me extraña, estarían frotándose las manos, que a excepción de los pocos que vinieron a dar con ese tesoro, a ninguno se les permitía pararse ni un momento de ser visto, aunque una gran cantidad de ellos llenaron sus bolsillos y mochilas y pistoleras con el tesoro al paso que pasaban sobre él, ¿no? Y imaginaron la escena, sería todo un aquel caos abandonado. allí. De hecho, Wellington, la colección de Wellington, cuando llegó, Wellington se cogió un gran enfado porque cuando llegó vio que el dinero había desaparecido. Todo el dinero que él esperaba coger para pagar a la tropa y poder pagar a la intendencia, a los proveedores, se había volatilizado, ¿no? Lo que no desaparecieron fueron las obras de arte. Las obras, que de las también cuales él se quedó con 80 cuadros de los que se llevaba José Bonaparte. Se cuenta la anécdota, esta cena dantesca también la retrató Benito Pérez Galdós en sus episodios nacionales, en un capítulo que se llama El tesoro del rey José. Y decía así, el botín era el más magnífico, el más rico y sin duda y grande que en batalla alguno se ha podido quedar a merced del vencedor furioso. Componíase de todo. En él había armas, material de guerra, víveres, alhajas, dinero y hermosura. No puede formarse la idea de la apasionada codicia, de la brutal concupiscencia, del vengativo ardor con que los ingleses primero y los guerrilleros después cayeron sobre ese magnífico tesoro abandonado, ¿no? Con la menor resistencia producía la muerte. En poco tiempo todas las cajas fueron abiertas, de los tesoros aprendidos muchas riquezas holladas, joyas, ropas, telas finísimas, muebles, cuadros, plata ladrada, monedas, víveres de lujo, esparcidos por tierra, y 1000 manos febriles arrebataban de un lado para otro los objetos preciosos, ¿no? Es decir, de todas maneras, gran parte, la mayoría de las obras de arte pictóricas ya habían salido en un proceso constante de esquilmación y de expolio. Sí, pero los años se repartieron entre los franceses y los ingleses, o sea. Sí, después de la guerra, cuando ya fueron expulsados y se firmó la paz con Francia, se cuenta que Wellington, el hermano de Wellington, le mandó una carta a Fernando VII. Esto ha sido también muy criticado y muy puesto en la picota, ¿no? Porque Wellington, que se quedó con más de 80 cuadros de los que se llevó, se ofreció a Fernando VII a devolverlas, ¿no? Y entonces Fernando VII le dijo que no, que se las quedara. Contestó literalmente diciendo de la siguiente manera, dice: Su Majestad, conmovido por vuestra delicadeza, no desea privaros de lo que ha llegado a vuestra posesión por cauces tan justos como honorables. De esta forma, las otras 83 pinturas pues se las quedó Wellington en su patrimonio. ¿Pero tú crees que el rey lo hizo por orgullo, como diciendo, o realmente es que no le importaba? ¿O fue algo orgulloso decir, pues ya que lo tienes, quédatelo? Porque no es normal esa reacción tampoco. Bueno, Fernando VII tampoco es que fuera un gran amante del arte. No era muy... Y a lo mejor... Pero mira, es una cosa parecida cuando firmó... Es raro, ¿no? Esa reacción. No, pero había gestos de generosidad. La nobleza y la realeza habían sido educados en la generosidad, en la magnanimidad, fundamentalmente porque la generosidad de aquello con lo que se daba en generosidad, pues eran favores que se esperaban, se pagaban favores con eso, o se esperaban favores a cambio, y sobre todo no dolían porque eran riquezas que no les había costado ganar, habían heredado por su propia posición.
Es una cosa parecida al gesto que tuvo Fernando VII con el duque de Angulema, cuando en 1833 los 100 hijos de San Luis lo reponen en el trono. Establece una relación de cambio de los pesos españoles con los napoleones franceses, que era la moneda equivalente de 1 por 1, cuando realmente no valía lo mismo. Todo el mundo sabía que no valía lo mismo. Y se hizo un equilibrio, pero ¿no? Un poquito. Eso fue un favor que se lo hizo a los franceses, porque los napoleones valían 19 maravedí y los pesos fuertes españoles 20 maravedí. Sí, maravedí, reales de vellón, perdón. Que se le hizo un favor, ¿no? Para equiparar un poquito, ¿no? Claro, entonces, ¿qué pasó? Que todo el dinero español se fue para Francia. La sociedad española se quedó sin liquidez. Son estos favores que se hacen. Quédate con los cuadros que me has liberado a España. No que nadie diga que el rey de España no es generoso y no es agradecido. Ese fue el mejor rey que hubo en España. Yo creo que hubo uno mejor que se llamaba Carlos IV. Por si los oyentes no lo han pillado, esto va con ironía. Podría haber sido un poquito más inteligente y decir, ay, pues te agradezco muchísimo que esta generosidad de devolverme los cuadros, te compensaré de otra forma, y yo hubiera cogido mis cuadros. Pero bueno, yo creo que aquí llegaron, volvieron pocos cuadros. Volvieron algunos, pero al final, bueno, aparte de las barbaridades que se hicieron, que se cuenta que los soldados en Zaragoza, los soldados franceses, pues arrancaron los óleos de cuadros de Goya para hacerse tiendas de campaña para protegerse de la lluvia. Eso no lo sabía yo, qué horror, por Dios. Sí. Horror, por favor. Para hacer tiendas de campaña. Sí. Ay, los soldados del general Lejeune, acampados en los alrededores de Zaragoza. Eso lo ve Inés con un hacha. Yo con lo que me gusta, yo es que me muero, vamos, me cargo allí, vamos, los mato a todos. Estas cosas también acontecieron, ¿no? 2 minutitos. De todas maneras, el profesor y estudioso del tema, Alberto Vela, concluye una cosa que también es cierto, ¿no? Hay un refrán que dice que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Hay males que ojalá no hubieran nunca ocurrido, porque son una desgracia, pero ya que han ocurrido, pues algo positivo han traído. Y cuenta que esto sirvió para que la obra pictórica española, que era desconocida en Europa, llegara al mundo. Fuera admirada, fuera estudiada en Europa por historiadores franceses y británicos, y le dieran el lugar que merece artísticamente, que debería tener, que hasta ese momento no había tenido. Salido. Bueno, por sacarle algo y hoy bueno, podemos presumir de una escuela española que, aunque fue saqueada de España, tenemos uno de los mejores museos del mundo, que es el Museo del Prado, que es maravilloso. A ver cuánto nos dura. Hombre, no me digas eso, por favor. A ver cuánto nos dura. No me digas eso, por favor. A ver, están ya también vendiendo porque cosas. La última vez que yo estuve en el Museo del Prado no me gustó nada cómo estaban las meninas expuestas y los cuadros allí, muy vulnerables. Cualquier loco puede hacer un estropicio. Yo no entiendo. Bueno, acuérdate cuando fueron allí a hacer una... No sé qué fue, que fueron a quejarse de no sé qué, y también se pusieron delante de los cuadros. Que nos vamos. Venga. Bueno, Don Carlos nada, Fernández se nos ha Andrade, acabado el tiempo. Que tu libro te dé muchas alegrías, que mañana ya está a punto de parir. Ya, mañana va a parir, Pronto, mañana le provocan el parto. Muchos éxitos, un abracito y un aplauso a Curro, nuestro técnico. Curro, gracias. Y a todos nuestros oyentes que nos oyen. Que os queremos a todos nuestros oyentes por escucharnos. Y bueno, el martes que viene estaremos aquí con muchas más noticias, mucha más información de todo tipo. Así que hasta la semana que viene, dulces sueños.